¿Alguna vez te preguntaste qué es la devoción? A tal punto de querer entregarle toda tu vida a Dios y dejar tus intereses de lado solo para llevar su mensaje. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y para eso nos vamos a España, donde Raúl, un sacerdote de la Iglesia Católica, nos va a contar de qué se trata el sacerdocio. Bienvenidos a Seres Urbanos. Siempre me considero un tipo curioso. Siempre quise saber de la vida del otro. Me gusta preguntar, me gusta indagar, me gusta aprender. Y como un vampiro me gusta absorber conocimiento de los demás. A raíz de eso nació Seres Urbanos, historias de personas que nos cruzamos a diario. Todos tienen algo para enseñar, todos tienen algo para contar, y acá los escuchamos a todos. Bienvenidos a Seres Urbanos. Bueno, aquí arrancamos otro episodio y estamos con el padre Raúl. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. ¿Cómo está, padre? Hola Pablo, muchas gracias por tu invitación a tu podcast y la verdad es que bien, no nos podemos quejar. Antes que nada le quería preguntar, yo sé que ya lo aclaró en un video de TikTok, pero para la gente que va a escuchar el podcast y que no lo conoce, ¿por qué Curateca? Sí, resulta curioso el nickname, pero es muy fácil. Uno de los oficios del sacerdote es la cura de almas y a su vez al practicar karate, uno de los chavales que están en el tatami conmigo, que a día de hoy es ahijado mío, dijo, ostras, cura y karateca, curateca. Y de ahí dije, mira, ya tengo nickname para las redes sociales. Y desde aquel entonces está este nickname de curateca. Sí, la verdad es que hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo para un cristiano es templo del Espíritu Santo y practicar algún deporte, pues no me gusta el fútbol, no me gusta el básquet, son deportes que no he practicado, entonces pues me decanté por las artes marciales. Para quien no lo conoce, cuéntenos de dónde es, dónde ejerce como sacerdote. Soy de España, estoy en la archidiócesis de Valencia y ejerzo el ministerio pastoral en estos momentos como párroco en 3 parroquias y trabajando, entre otras cosas, en un hospital y haciendo la tesis doctoral en bioética. ¿Cuándo comenzó su devoción? ¿Cuándo se dio cuenta que este era el camino que quería elegir para su vida? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, pues no es que sean un día y a una hora en concreto, es una respuesta, pues digamos, un poquito difícil de contestar, porque son momentos, son lugares. Yo con 9 años acababa de recibir la primera comunión, pero ya también estaba haciendo de monaguillo en la parroquia, cambiaron de párroco cuando yo tenía 16 años, entonces el ejemplo de este sacerdote, el ejemplo de las personas pues de la parroquia, el cómo vivían la fe, el cómo iban desarrollando sus experiencias vitales, cómo no entraban en la vida de los demás diciendo lo que uno tiene que hacer, cómo uno tiene que vivir, cómo uno tiene que hacer su vida, sino desde ese ejemplo iban pues metiendo la semilla de la vocación que Dios pues ya tenía en mí y que faltaba pues que yo diera el paso. Sabe que en un momento determinado que fue un suceso de cosas que fueron llevándolo al camino de Dios al sacerdocio. ¿Cuándo fue el día que dijo, hoy voy a entrar al seminario, fuimos a Naguillo, voy a hacer el seminario, estoy 100% seguro de lo que quiero para mi vida? También fue un proceso muy de inercia, que cuando entró y estaba haciendo el seminario ya estaba adentro y fue por cuestiones de la vida nomás. No, pongamos que fue el verano del año 2000, porque ese año acababa yo la formación profesional, los 5 años de formación profesional, la oficialía y la maestría que se llamaba, y entonces hablé con mi párroco y le dije, yo creo que tengo vocación sacerdotal, yo quiero irme al seminario, y entonces pues mi párroco me dijo, me parece muy bien, hay que hablarlo con tus padres, lógicamente, y eso hicimos. Y después de eso, pues a comunicarlo al seminario y del seminario, pues comenzamos ese mismo verano, pues la matrícula para el curso siguiente, acudir a unas convivencias ese verano para nuevos seminaristas y a partir de ahí, pues empezó la andadura en el seminario.
¿Nos puede contar un poco en qué consiste la carrera sacerdotal, el seminario, los años que lleva, qué hay que estudiar? A grandes rasgos, obvio. Bueno, pues yo entré en el seminario menor, que se llama, que es hasta la formación preuniversitaria, y entonces allí pues conviví con chavales bastante más jóvenes que yo, porque yo venía de la formación profesional, como te decía, y en ese año del seminario menor, pues bueno, convivíamos, teníamos la Eucaristía todos los días, la oración de la mañana, oración por la tarde, y acudíamos al instituto como cualquier chaval de esas edades, a cada uno sus clases de instituto. Ya posteriormente, al acabar la selectividad, la prueba de acceso universitario, pues uno entra en el seminario mayor, y entonces en el seminario mayor ya comienza lo que son 2 años de estudio de carrera de filosofía y posteriormente 3 años de teología, entre otras cosas. Entonces, ese sería a grandes rasgos los estudios, pero acompañados de la oración, del acompañamiento de los sacerdotes que el obispo pone a disposición del seminario para la formación de los sacerdotes, y aparte de la carrera o de los estudios universitarios regladamente, por decirlo así, instituidos, pues también hay un complemento de formación con charlas, con conferencias o clases magistrales por otros profesores o profesionales, psicólogos, antropólogos, historiadores, que vienen al seminario pues mayormente los sábados, que es cuando no hay clase universitaria, un sábado sí, un sábado no, y pues daban esa formación complementaria a la universitaria y académica, junto con retiros espirituales en los cuales pues acompañados de un sacerdote que impartía los ejercicios o los retiros que el seminario iba poniendo en el calendario anual, pues uno va discerniendo su vocación, viendo si es o no es su camino. Pasa que una persona se dé cuenta en el seminario que no es el camino que en realidad quería para su vida. Y en ese caso, ¿los estudios adquiridos le sirven para seguir una carrera o de repente tener una participación en la iglesia que no sea como sacerdote? En el Estado español, y me imagino que por lo tanto en todo el espacio europeo de estudios y allá donde sea convalidable, me imagino que también allá en Iberoamérica, cuando uno pues decide abandonar la carrera de ciencias eclesiásticas, como se llama aquí civilmente, o de teología, el bachiller en teología, como se llama eclesiásticamente, pues esas asignaturas tienen unos créditos académicos, y entonces son convalidables en la carrera de filosofía, en algunas carreras de humanidades y demás, donde el currículum académico pues es compatible con la asignatura que se ha impartido y superado. Entonces sí, son totalmente compatibles con la vida civil, porque de hecho posteriormente, si uno decide acabar la carrera de filosofía o decide seguir adelante con un máster universitario, convalidando civilmente en el Ministerio de Cultura el título, pues tiene una convalidación, a, como te decía, de licenciado, o ahora como se llama, grado en ciencias eclesiásticas. Pero ojo, que esos son unos estudios que puede acceder cualquiera a estudiarlos por el mero hecho del querer saber por saber, o porque estamos discerniendo la vocación, o porque, como es mi caso, yo he compartido aula y pupitre con religiosas, con frailes, con seglares, con gente que no estudia para ser sacerdote, o incluso con personas viudas o casadas que simplemente lo estudian por el saber del saber y por acercarse más a Dios y a la ciencia de la Iglesia, a la teología, por medio de la filosofía. Ahora que me nombró los frailes y va un poco de la mano con una pregunta que yo le iba a hacer, ¿cómo es la jerarquía dentro de la iglesia? Sé que es diácono, sacerdote, obispo. ¿Cómo se accede? ¿Tiene que pasar alguna prueba? ¿Es por tiempo? ¿Y qué otros cargos o denominaciones hay? Como por ejemplo me nombró el fraile. ¿Qué es un fraile? Que diferente a un sacerdote, un cura. ¿O cómo sería? O sea, porque yo hasta hoy pensé que era lo mismo, por ejemplo. O sea, depende si era franciscano o qué, pero nos explica un poco mejor cómo es esa.
esa jerarquía, esos cargos que hay en la iglesia? Sí, claro, mira, todo bautizado es directamente miembro de la Iglesia, con la misma dignidad, pero con diferentes funciones. En el caso de las mujeres, pues las mujeres que quieren consagrarse a Dios más plenamente, que sienten esa vocación especial a la vida religiosa, pues automáticamente, pues como dicen, tomarían los hábitos. Y entonces o bien se constituyen en comunidades monacales, son monjas, o en comunidades de vida apostólica o religiosa, que son las hermanas comúnmente, las sor, comúnmente hablando. Y posteriormente, en el caso de los hombres, pues sacramentalmente está el diácono, que sería el grado más ínfimo del ministerio sacerdotal. Después están los sacerdotes y posteriormente están los obispos. Y todo lo demás son diferentes oficios, encargos y ministerios dentro de la Iglesia. Y como te decía, pues lo que son cardenales, pues son unos cargos que no son cargos, son servicios, servicios al Papa, al Obispo de Roma, al servicio del gobierno de la Iglesia Universal, como consejeros del Papa, como ayudantes del Papa, y en definitiva, pues no es jerarquía, sino que es un oficio que se les encarga a ciertas personas por su testimonio de vida. De hecho, cardenal visten de rojo porque están dispuestos a entregar su vida, si hiciera falta el color de la sangre, en defensa de la fe. Entonces, jerárquicamente, pues sería esto: el Papa a la cabeza de la Iglesia, al servicio de todos, seguido del colegio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, colaboradores inmediatos del obispo, y los diáconos al servicio de la celebración de los sacramentos junto con el obispo, y los religiosos, la vida contemplativa y monacal en la oración y el servicio del ora et labora, del trabaja y reza de los monasterios, y todos los fieles bautizados como una sola iglesia. Una pregunta quizás un tanto, no sé cómo sería la palabra en España, para que me entienda, pero acá sería tipo cholula, tipo farandulera. ¿Un sacerdote aspira a llegar tiene como sueño, como meta llegar a Roma o ser papa, o en realidad es eso, si no lo piensa, es algo que se puede dar, porque todos, digo, en el momento que son sacerdotes está la posibilidad de que puedan serlo, ¿no? Pero ustedes lo tienen como meta, si me gustaría llegar a Roma, ser el Papa, encabezar la iglesia, o es algo sin importancia, o sea, no sin importancia, es algo muy importante, obvio, pero digo, para la persona en sí, decir, si un día llego, buenísimo, pero no estoy pensando en eso. Porque uno es capaz que una persona más convencional que no, que sí tiene fe, pero que no está dentro de la iglesia, dice, puede ser uno de los sueños que pueda tener un sacerdote, de repente llegar a eso. O como podría ser también ser obispo de una ciudad o algo, ¿no? Sí, mira, el carrerismo, como dice el Papa Francisco y muchas veces ha denunciado públicamente, el carrerismo en la Iglesia existe, ha existido y por desgracia, porque somos humanos, existirá. Siempre ha habido personas que han buscado medrar en la carrera eclesiástica, pero es un grave error porque ese no es el trabajo de un sacerdote. El trabajo de un sacerdote es conducir las almas a Cristo, llevar a conocer el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero sí hay gente que simplemente aspira a lo mejor a algún cargo, algún oficio, alguna prebenda, cualquier cosa con tal de ser alguien, pero es un error porque no, la Iglesia no debe ni ha de consistir en ese tipo de carrerismo que tantas veces pues el Papa Francisco y también Benedicto XVI pues denunciaron. O sea que si alguien aspira, dice la Escritura, dice San Pablo, que quien aspira a ser obispo aspira a una gran cosa, pero ser obispo significa ser servidor de mucho y ser responsable también de mucho. Entonces, lo que importa no es llegar a un oficio, llegar a un cargo, a un honor, sino llegar a ser santo. Esa es la meta del cristiano, no solo del sacerdote, sino de cualquier cristiano.
Así como Jesús hizo un sacrificio por todos nosotros para ser salvos, un sacerdote, ¿qué sacrificios tiene que hacer? ¿Qué tiene que dejar de lado por la devoción y por su carrera sacerdotal? Digamos que renuncias en cuanto tal como sacrificios, no, sino que son renuncias voluntarias, pues para un desempeño de una vocación, pues de una manera más digna, más santa y más para configurarse uno a ser imagen de Cristo en medio del mundo, para ser más imagen de Jesús en medio del mundo. Es decir, aunque yo he renunciado libre y voluntariamente a constituir una familia al uso con una esposa, unos hijos y demás, a cambio tengo una multitud de hijos en la fe que el Señor me pone en las comunidades parroquiales a las que sirvo. A cambio de tener que cuidar a mejor a tu hijo que en ese momento está enfermo, esos dolores de cabeza pues que muchas veces los padres tienen cuando sus hijos se enferman, pues en el servicio que desempeño en el hospital, pues allí tengo el cuidado de enfermos. Es decir, renuncias en cuanto tal como sacrificios, no. Yo lo veo verdaderamente como un servicio, una entrega y un pues imitar más y mejor a Jesucristo. Padre, independientemente de las actividades y obligaciones que tiene como sacerdote, ¿qué otras actividades tiene en la vida diaria, en la vida cotidiana? Es decir, ¿tiene algunas otras actividades en paralelo? Ya sabemos que hace karate, por ejemplo, pero ¿qué otras actividades aparte de sus responsabilidades religiosas? ¿Cómo es el día del sacerdote? Pues me levanto todos los días sobre las 7, 7:30 de la mañana y después de asearme, desayunar y demás, pues realizo lo que llamamos el rezo de el invitatorio y laudes, es decir, la oración de la mañana. Después, pues me salgo a pasear un rato y a pensar, a meditar y demás. Y posteriormente pues me dedico al estudio, porque como te decía estoy en la carrera haciendo un doctorado de bioética, en bioética, y posteriormente pues me preparo la comida, aseo casa si hay que asear algo y demás, y posteriormente, después de comer, pues descanso un poco, hago algo de lectura y rezo una de las que se llaman hora intermedia del oficio divino, un poco de oración y después ya cojo el coche, me voy a la parroquia y si tengo que visitar a algún enfermo voy, aunque de continuo, pues el primero y el tercer viernes de cada mes los visito a todos los enfermos de las 3 parroquias a las que estoy y posteriormente celebro la Eucaristía, celebro la misa, rezo las vísperas, me vuelvo a casa, ceno y descanso un rato, hago completas, que es el último de los oficios de oración del día, y ya si eso me voy a la cama. Y cuando tengo algún hueco, pues me dedico un rato a las redes sociales, entro a hacer algún TikTok, entro a revisar el correo electrónico, entre otras cosas. Entonces, no es una grandeza de vida como otros pueden esperar. Visitar enfermos, visitar familias, preparar la catequesis, cada día es una aventura, cada día es una aventura, pero de lo que te he detallado así a grosso modo sería el horario sin contar pues actividades extraordinarias, algún funeral, alguna preparación del bautismo, alguna persona que viene que necesita hablar contigo, porque cada día es una aventura. Pero eso sí, dentro de esa aventura está este cierto orden. Hacer un par de preguntas más y ya lo vamos redondeando y lo voy dejando libre porque ya usé bastante del tiempo y no quiero tampoco abusar de la generosidad que ha tenido para conmigo. Bueno, quería preguntar, para un católico, para un sacerdote católico, no para un católico practicante o bautizado, lo que fuere, este, ¿la salvación solo está en la iglesia católica o una persona puede ser salva siendo de otra iglesia? Y como teólogo que es, que estudia teología, ¿qué piensan las otras religiones, por ejemplo, las que se dan mucho en Latinoamérica, como de matriz afro, y que vienen de otro lado, que están sincretizadas con Dios? ¿Eso como que no tiene nada que ver esta parte? O no sé cómo lo ven, es una opinión nomás, no. Tampoco que me diga a grandes rasgos de qué piensa y eso, yo qué sé.
Empezando por la segunda parte de la pregunta, no conozco mucho de las religiones que tenéis animistas y sincretistas en vuestra tierra, aunque sí con San Cipriano de Cartago te digo extra ecclesia nulla salus est, fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, aquel al que se le ha anunciado el Evangelio íntegramente y en toda su plenitud en la Iglesia Católica y lo rechaza, pues no se va a salvar, lógicamente. No vas a querer estar viviendo toda la eternidad con un Dios al que en esta corta vida has rechazado. ¿Qué pasa con las otras personas que no han conocido a Cristo, que no han recibido el Evangelio porque han nacido y vivido toda la vida en una secta, en una iglesia evangélica, o que son hinduistas, budistas, taoístas o de cualquier otra religión no cristiana? Pues si no se les ha anunciado el Evangelio, nunca han oído hablar de Jesucristo, tampoco han tenido la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Pues la Iglesia dice que esas personas serán juzgadas conforme a la recta moral, es decir, al no matarás, al honrar a tu padre y a tu madre, al buscar la verdad, al ser en definitiva una persona que ha vivido conforme a unos ideales del Evangelio, aunque no lo hayan conocido. Entonces, esas personas, claro que pueden ser salvas, pero en definitiva hay que dejarlo todo a las manos de Dios porque Él es el único que juzga. Usted es español, le hace una pregunta, quizá no me quiera contestar, o quizás sí, porque en realidad no conozco mucho el tema, pero usted como sacerdote capaz que me puede aclarar la duda o darme a entender. De todas formas, lo que yo he averiguado, pues soy una persona que me gusta mucho la teología y las religiones, y trato de indagar, lo considera una secta, pero le voy a preguntar cuál es su postura o su mirada, si así me lo quiere responder, si no me lo responde tampoco hay ningún tipo de problema. Se lo pregunto más que nada como español, que es usted de nacimiento, aparte de ser sacerdote. ¿Qué es la iglesia palmeriana o palmariana? No tiene nada que ver con el catolicismo, más allá que ellos se hacen llamar católicos, pero no tiene nada que ver con la iglesia católica. No, esto es un señor que se llamaba Clemente Domínguez, que en la década de los años 60-70 en España, pues montó una secta con la excusa de que se le había aparecido la Virgen y le había ordenado de sacerdote, de obispo, hizo ir a un obispo cardenal vietnamita al Palmar de Troya que se había traído desde Francia después de una gran tournée por media Europa intentando dar publicidad a dicha fundación de iglesia. Y nada, es una secta que está en Andalucía, en España, que, vamos, es deleznable muchas de las situaciones que suceden. De hecho, hasta un youtuber llamado Tamayo Staff, que lo podéis buscar en YouTube, se infiltró y desvela las barbaridades que ahí se cometen, los fraudes, las mentiras, el lavado de dinero de aquellas épocas. Vamos, es una estafa en toda regla. Como rioplatense que soy, que estamos al lado de Argentina, somos muy parecidos, le tengo que preguntar por el Papa. Tenemos mucha audiencia argentina, sobre tal y Uruguay ni que hablar. No le da pena opinión de- del Papa Francisco en sí, porque sería como que uno hablara de su jefe, no tendría sentido, pero por ejemplo, eh, que sea un Papa sudamericano, que sea de Argentina, ¿en qué cree que puede contribuir eso a la iglesia? Eh, Esa imagen de Mario Bergoglio, el Papa Francisco que es latino, piensa que es diferente a otros papas, que logró un cambio, capaz que por ser de este lado de la tierra, o más o menos si la misma línea. Este, no sé, como le digo, una opinión muy objetiva nomás de él le estoy pidiendo porque sé que los escucha argentinos que lo adoran a Francisco. Veo que la Argentina es muy fanático de todo lo que sale de Argentina, ellos son fanáticos, entonces son muy fanáticos del Papa Francisco y sé que la pregunta la tenía que hacer en algún momento. No, sí, claro que uno también puede hablar mal de su jefe. Todos tenemos nuestras críticas y todo es mejorable. La iglesia siempre ha de estar mejorable. ¿Qué puede aportar el Papa Francisco? No, no voy a hablar mal de él. Lógicamente no voy a hablar mal de él porque no tengo motivos para hablar mal de él. Entonces, ¿qué aporta el Papa Francisco a la iglesia en tanto Papa? Pues mira, ha aportado
un derrumbe de fronteras. Si Juan Pablo II era de Polonia, Benedicto XVI era de Alemania, europeo, se ha hecho una ruptura de fronteras haciendo ver que la Iglesia es católica, que es universal. La elección de Jorge Mario Bergoglio, posteriormente ya Francisco como Papa, pues fue algo sonado para la Iglesia universal. Por lo tanto, es, como te digo, una ruptura de fronteras, de una llamada a la universalidad, de que hay otras realidades dentro de la propia Iglesia tan grandes como el continente americano o como es el descubrir el continente africano o el continente asiático, donde también hay cristianos, además muy convencidos, muy fervorosos y muy fieles a Cristo. Con respecto a doctrinalmente, ¿qué aporta el Papa Francisco? No, no puede aportar nada doctrinalmente porque la escritura es clara, la revelación ya está cerrada, el magisterio es el que es, pero sí aporta una actualización diferente a la europocentrista y a lo que siempre hemos estado pues acostumbrados a escuchar, a ver y demás. Entonces, es una manera diferente, con un vocabulario diferente a lo mismo de siempre, que es anunciar a Jesucristo, pero de una manera nueva. Es decir, estamos anunciando lo mismo siempre, pero ahora de una manera más actual, diferente, comprensible, con una mirada más paternal, cercana, con gestos, con miradas, aún dentro del dolor y de la enfermedad que ya se le va viendo al Papa Francisco en el caminar y demás. Pero no se nos tiene que olvidar que el Papa Francisco fue quien sostuvo a la Iglesia en esos grandes momentos de la pandemia de la COVID, con esa plaza de San Pedro totalmente desierta, vacía, con esos cirios y con el Santísimo expuesto, dando la bendición Urbi et Orbi en aquellos días en los que el mundo pues estaba roto, paralizado. Él ha sido valiente, él ha sido y es valiente. De hecho, no hay más que ver los grafitis que a 2x3, los murales que a veces aparecen por Roma del Papa Francisco con una capa de superhéroe, del Papa Francisco derribando muros. Es un papa que trae un vocabulario que en ocasiones la Iglesia parece que había olvidado. Para nosotros los latinos, sobre todo los rioplatenses, ¿no? Argentinos y uruguayos, nos acercó un poco más a la iglesia a esa figura del Papa que en un momento fue como inalcanzable para nosotros, ¿no? Y que el Papa sea argentino y que hable como nosotros, porque él cuando habla con el idioma originario de él habla muy parecido a nosotros, incluso usa muchos modismos que son muy coloquiales acá en el Río de la Plata, nos hace sentir un poco más parte capaz de la iglesia. A este lado del planeta nos parece eso. Creo que en toda Latinoamérica en sí, pero sobre todo en Río de la Plata. El Río de la Plata lo quieren mucho a él, sobre todo por hacernos sentir un poco más partícipes quizás de la Iglesia Católica. Si bien en Latinoamérica hay muchos cultos amerindios y autóctonos, podemos decir que predomina el catolicismo en casi toda Latinoamérica. Entonces es una figura muy importante para nosotros también. Le iba a preguntar, padre, saliendo un poco del catolicismo, ¿conoce este lado del planeta? ¿Conoce Uruguay? ¿Sabe algo de nosotros? ¿Tiene una idea de lo que hacemos por acá? Ciertamente no he cruzado el charco. Algún día, si Dios quiere, espero visitar el continente americano. Lo que no sé qué es lo que podré visitar si algún día puedo ir a visitarlo. Pero sí conozco gente que vive en Uruguay, como Pablo, no tú, otro Pablo. Conozco gente mexicana y conozco algún sacerdote norteamericano o de los USA, pero que está aquí en Europa. Entonces, de vuestras tierras, por desgracia para mí, no conozco nada salvo por documentales, por cultura general, pero no, no he tenido la dicha de visitar el continente americano aún. Europa sí, pero América no. Padre, antes de irnos despidiendo, ¿qué mensaje le quiere dejar a la gente?
sobre todo a la gente que se quiere acercar al catolicismo o el que es católico pero está un poco perdido de la iglesia, que no está dando mucha importancia o ha roto rumbo o se siente perdido a veces, como que no sabe si seguir por la iglesia católica o que sigue buscando a Dios y no lo encuentra. O sea, que sí cree en Dios pero no busca no sabe dónde encontrarlo, perdón. ¿Qué le diría a esas personas? No, mi recomendación sería lo mismo que para cualquier otra cosa que uno quiere conocer. Si de verdad uno quiere conocer, ha de tener la valentía de abandonar la ignorancia, es decir, el querer uno formarse, el querer uno tirar adelante y leer, preguntar, buscar. Y por eso agradezco tu invitación a tu podcast, porque pues bueno, con unas pocas preguntas, pues se conoce un poco más la vida de un sacerdote más y de una manera de vivir conforme al Evangelio, con nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros errores, pero también con nuestros aciertos y nuestras esperanzas. Es decir, no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a formarse, no hay que tener miedo a coger un libro y conocer la realidad, para no quedarse en las opiniones, en lo que me han dicho, me han contado, me dicen qué, porque eso es muy peligroso. La persona que no lee solo vive su propia vida, la persona que lee vive muchísimas vidas y en muchísimos siglos, porque leer el Evangelio es retroceder 2000 años de historia, leer el Antiguo Testamento es retroceder unos 4000 años de historia, leer cualquier libro de historia es vivir y ponerte en la piel de cualquier otra persona que ha vivido, junto con el recibir las enseñanzas de esas mismas personas. Por lo tanto, es necesario abandonar el cliché del victimismo y tirar adelante, aunque sea 2 páginas, 3 al día, ir leyendo, ir formándose, ir perdiendo el miedo a conocer, perder el miedo, dejarse sorprender por Cristo, dejarse sorprender por la verdad, dejarse uno sorprender por el conocer, por el mero hecho de querer alcanzar la verdad. Y esa verdad, para mí como creyente, para mí como cristiano católico, es Jesucristo. Y también, pues sí, gracias por la invitación, no solo a visitar América, sino también el Uruguay. Conozco, pues como te decía, poco de aquello, pero sí que tengo una amistad con un chaval que se llama Pablo, de allí, de tu país, un compatriota tuyo, uruguayo, y tocayo tuyo, y por lo tanto contento, feliz de que si algún día, si Dios quiere, pues pueda visitar vuestras tierras y formarme y visitar y llevarme experiencia en mi corazón de esa buena tierra. Nada más que agradecerle de todo corazón, ha sido muy grato para mí poder entrevistarlo. Quizás más adelante podamos hacer una segunda parte y hablar un poco más, quizás hablar un poco más de catolicismo en sí. Eso queda en sus manos si lo quiere hacer. Por lo pronto le dejo un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Igualmente, y sí, sin problema, todo es cuadrar momentos de agenda y adelante. Ánimo con tu podcast y un saludo. Paz y bien.